Bueno, vamos a empezar la entrevista el día de hoy con la señorita Patricia Patrón. Ella es consultora y vamos a hablar sobre lo que es Acuerdo Energético Perú-Brasil, Proyecto Inambari. Él pertenece a la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. Buenos días, bienvenido a Canal 11 Televisión Universitaria. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a todos los televidentes puneños. La ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales es una organización que ya tiene algunos años a nivel nacional. ¿Qué labores viene cumpliendo y cómo estamos vinculando estas labores con el tema del proyecto Inambari? Sí, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales es una ONG que trabaja desde Lima haciendo seguimiento a políticas públicas relacionadas a temas ambientales, temas sociales. Nos interesan los proyectos que se desarrollan, los proyectos de inversión que se desarrollan en la Amazonía. Entre ellos hemos hecho seguimiento al proyecto Camisea, los impactos sociales y ambientales en la cuenca del Urubamba con los pueblos indígenas machiguengas, y en este caso nos interesa el tema del Acuerdo Energético Perú-Brasil porque este acuerdo implicaría la construcción de centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana, de grandes centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana. Sería la primera experiencia del Perú, ¿no?, en digamos, gestionar proyectos de gran magnitud, de grandes inversiones de centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana. Entonces, nos interesa que los impactos sociales y ambientales y también energéticos sean evaluados seriamente, ¿no?, y en su real magnitud, ¿no? Entonces, por eso hacemos seguimiento. ¿Se ha hecho la evaluación, el diagnóstico de los impactos de lo que sería el proyecto Inambari? ¿Qué información tienen a la fecha? Sí, nosotros hemos venido haciendo seguimiento al proyecto Inambari. Nosotros principalmente hemos solicitado información, ¿no?, al Ministerio de Energía y Minas. Tenemos entendido que Egasur, la empresa que está detrás del proyecto Inambari, ya entregó el estudio de factibilidad, donde tiene una evaluación ambiental, una evaluación técnica, económica. Entonces nosotros lo que queremos es contar con esa evaluación ambiental, ¿no?, porque consideramos que para un proyecto de esta magnitud como Inambari es necesario tener la información, ¿no? O sea, ¿no la tienen a la fecha? La evaluación ambiental no ha sido entregada por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, todavía. Tenemos entendido que Egasur ha estado recogiendo información en la zona para terminar su estudio de impacto ambiental, y no lo han hecho, no lo han culminado, pero la información que el Ministerio de Energía y Minas tiene es la evaluación ambiental, ¿no? Entonces, nosotros queremos que haya esa transparencia de información, pero a la vez pensamos que un estudio de impacto ambiental no es suficiente para un proyecto de gran magnitud como es Inambari, ¿no? Los especialistas señalan que por lo menos se necesita 2 años de investigación profunda sobre los aspectos sociales que acarrearía este proyecto, porque estamos hablando de la zona de selva de Puno. Este proyecto, como lo ha señalado la propia empresa, desplazaría 3.000 personas, ¿no es cierto? Entonces, son 3.000 personas, son 30.000 hectáreas de bosques que serían deforestados, y al saber que es un proyecto tan grande como Inambari, con una inversión de $4.000 millones, genera mucha expectativa de empleo. Entonces habría migración en la zona. Entonces te das cuenta que son aspectos sociales que deben ser evaluados, estudiados con mayor detenimiento, y también porque este proyecto tiene que ayudar a disminuir la pobreza, ¿no?, tanto de la región Puno y tanto de esa zona. ¿En qué constancias usted está de acuerdo que se haga el proyecto Inambari? O sea, ¿qué es lo que debe cumplir Lo primero, discúlpame, sí, lo primero es que el Estado peruano tiene que contar con una planificación energética. No, porque el Estado peruano no sabe en el largo plazo cuánta electricidad o cuántos recursos energéticos, electricidad, ¿Cuál es el interés no tenemos tenemos. del Estado, en este caso, si ustedes han visto hipotéticamente, ¿no? Yo no podría decir eso, pero lo que nosotros siempre solicitamos es de que haya una planificación energética antes de firmar un acuerdo, ¿no?, para vender electricidad al Brasil, ¿no? Ahorita está en cancha de Congreso porque el Ministerio de Relaciones Exteriores ya mandó los documentos del acuerdo energético Perú-Brasil
al Congreso de la República, porque es obligación de ellos revisar, ¿no?, y aprobar este acuerdo. Pero lo que nosotros decimos es que se tienen que tomar su tiempo, de repente no en esta legislatura, pero el Congreso debe tomarse su tiempo y decirle al gobierno, primero necesitamos una planificación energética, saber cuánta electricidad necesitamos y cuánto es y de qué fuentes las vamos a sacar para recién vender electricidad al Brasil o a otro país, ¿no?, que lo solicite. De repente la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales conoce los aspectos que contemplan este acuerdo. ¿Hay algunos puntos importantes que se debiera compartir? Sí, principalmente que nosotros con este acuerdo nos comprometemos a facilitar que se construyan centrales hidroeléctricas en territorio peruano, principalmente en la Amazonía, bueno, como lo ha dicho alguna vez el viceministro de Energía y Minas, que tendrían una capacidad instalada de 6.000 megawatts. La hidroeléctrica de Mantaro, que abastece al 20% de electricidad a nivel nacional, tiene una capacidad de 1.000 megawatts. O sea, le estaríamos construyendo 6 Mantaros para vender electricidad al Brasil, ¿no? Entonces, primero es construir las hidroeléctricas, pero lo que no está claro es cuánta electricidad de esas hidroeléctricas va a ir para el Brasil y cuánto va a quedar para el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque esas decisiones se tienen que tomar antes de entregarle la concesión a las empresas privadas que van a hacerse cargo de las hidroeléctricas, ¿no? Y si ahorita no tenemos claro cuánta electricidad necesitamos en el país, entonces, el Brasil se puede llevar gran parte de esa electricidad, ¿no? Entonces, por eso decimos que primero tenemos que saber cuánta electricidad necesitamos en el país en el largo plazo y después ver si le vendemos a Brasil y cuánto, ¿no? Y a qué precio también, porque ese es un tema. Construir centrales hidroeléctricas en la Amazonía también trae su costo y puede ser inclusive un costo más alto de lo que cuesta la electricidad actualmente en el país, Sí, ¿no? por ejemplo, en lo que es la región de Puno, la población está totalmente de acuerdo, ¿no? Pero en realidad no serán, cuáles serán los aspectos que jueguen para que la población pueda entender realmente si esto tiene productividad, en qué aspectos tiene lo negativo. Entonces, no se hace constar por parte de la empresa que sí, en estos tipos tenemos lo negativo y vamos a solucionar esa parte. O sea, no hay una cuestión de que sea prospecto para que esto se realice más adelante, ¿no? O sea, la población en algún momento se aprueba, se levanta y sin razón alguna a veces, ¿no? Bueno, pero yo creo que tampoco no es simplemente sin razón alguna, sino que yo comprendo a la gente de Carabaya, ¿no? Algunas personas no tienen títulos de propiedad, pueden ser desplazados sin recibir nada, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que debe haber seriedad en ese sentido. El Ministerio de... O sea, no se viene una explicación en qué es lo que se va a afectar y cómo se va a solucionar ese problema, no sé. Sí, no hay tampoco demasiada transparencia de información, porque los estudios de impacto ambiental, como te digo, son muy limitados. Necesitamos estudios más profundos sobre los aspectos sociales, que generen recomendaciones para que ese desplazamiento de las personas no degenere en mayor pobreza de ellos, ¿no? O para que no haya un desastre social, se podría decir, en la zona, ¿no? Entonces, necesitamos mayor información. Más o menos, ¿cómo viene trabajando la institución en este aspecto? ¿Y con qué institución, o necesariamente con la empresa Inambari, ¿no? O empresa, mejor dicho, ¿qué empresa que promueve Inambari, ¿no? Bueno, Derecho Ambiente y Recursos Naturales lo que busca es transparencia de información. Siempre nosotros solicitamos información al Ministerio de Energía y Minas, fuentes oficiales. Pero no las tienen de Inambari. Bueno, hemos tenido acceso a información sobre los talleres que ha realizado Inambari, pero la propia empresa ha restringido que se revise la evaluación ambiental, por ejemplo. Entonces nosotros decimos, ese proyecto no puede continuar mientras la información no se haya transparentado, y lo que nosotros consideramos es que, por ejemplo, ¿no?, el gobierno regional de Puno debería decir al gobierno central, ustedes debemos ser responsables con este proyecto y debemos ver que se haga una investigación previa, independiente, objetiva, sobre cuáles los aspectos sociales que tienen que ser tomados en cuenta antes de aprobar ese proyecto, ¿no? Y hacer recomendaciones para la sostenibilidad, para disminuir la pobreza y no generar desastre social, ¿no? ¿Qué acciones inmediatas se debe de tomar, aparte del que ha mencionado de que el gobierno regional de Puno debe tener una participación mucho más activa en estos temas? Bueno, en principio este mes es clave, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser enfáticos con los congresistas, inclusive los candidatos al Congreso, y decirles, ustedes no pueden permitir que entre en vigencia un acuerdo para vender electricidad al Brasil si antes no tenemos planificación energética. Y ese debe ser
el mensaje de todos. No podemos vender electricidad sin saber cuánta electricidad necesitamos en el largo plazo y de qué fuentes la sacaremos, ¿no? Y tiene que ser una información exhaustiva, ¿no? Entonces, ¿por qué es que nosotros tenemos un préstamo de 150 millones de dólares que vamos a pagar todos los peruanos del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer esta planificación energética? Todavía no hay resultados de eso y se quiere vender electricidad, ya se quiere firmar que entre en vigencia un acuerdo de venta de electricidad a Brasil. Entonces, nos parece que las cosas deben hacerse por orden, ¿no? Debe haber gobernabilidad y la planificación es importante, ¿no? Sí, pues la Organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, ¿qué acciones va a cumplir en PUNE en su estadía? Nosotros justamente estamos llamando la atención de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Los medios de prensa y la población en general, para que este sea el mensaje, ¿no? Pidamos las posiciones de los candidatos al Congreso, solicitemos al gobierno regional que tenga una posición firme de que Inambari no puede desarrollarse sin estudios exhaustivos, ¿no? Y dar el mensaje de que el Congreso no puede aprobar un acuerdo de esta naturaleza sin estudios exhaustivos, ¿no? De repente se puede alegar que electricidad la necesitamos ya, pero no, nosotros hay otras fuentes de electricidad que se pueden desarrollar antes del proyecto Inambari. Tenemos, el ministro Sánchez ha dicho que tenemos abastecida la electricidad hasta el 2015. Es un tiempo suficiente como para tener una buena planificación energética. ¿Es posible y finalmente que haya instituciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil interesadas en este tema? ¿Cómo contactarse con esta ONG? Sí, la página web de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales es www.dar.org.pe, ¿no? Y bueno, ahí pueden encontrar información sobre el acuerdo energético, sobre las acciones que venimos realizando y contactarnos también para cualquier información que deseen que se les proporcione, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la señorita Patricia Patrón, consultora de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, abordando un tema importante que es precisamente el acuerdo energético Perú-Brasil y el tema Inambari.